En esta unidad veremos una introducción a la biogeoquímica marina y algunos de los ciclos biogeoquímicos. Para esto, en primer lugar, tenemos que entender en qué consiste la biogeoquímica. La biogeoquímica estudia las interacciones que se establecen entre los seres vivos y los compuestos geoquímicos, que son los compuestos químicos que se hallan en la corteza del planeta. Puede decirse que la biogeoquímica estudia el flujo de los distintos elementos de la Tierra, como carbono, hidrógeno, nitrógeno, etc., entre sus componentes vivo y no vivo, es decir, entre los seres vivos y la materia inerte. Hay que recordar que de los 92 elementos naturales que se encuentran en el planeta, una parte de ellos forman parte tanto del material inerte como de los seres vivos. Estos se denominan bioelementos. Los bioelementos no permanecen separados en el componente vivo o en el no vivo del planeta, sino que están en un permanente flujo a través de estos, en lo que denominamos los ciclos biogeoquímicos. De todos los bioelementos que hay, solamente 4 constituyen el 98% de toda la materia de los seres vivos. Estos son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, o lo que conoceríamos como los CHON, por las iniciales de estos elementos, CHON. Entonces, los ciclos biogeoquímicos se pueden definir como los flujos de nutrientes que circulan por los distintos compartimentos biótico, como la biosfera, y abiótico, como la litosfera, hidrosfera o atmósfera, en el planeta, en formas de diversas moléculas. Y como hay diversas moléculas, podemos deducir que en ellos intervienen cambios químicos. Es decir, las formas en que circulan los elementos como el carbono o el nitrógeno a través de los ciclos van cambiando. En los ciclos biogeoquímicos, mediante la producción y la descomposición de elementos, se produce el desplazamiento de estos y de otras sustancias entre los seres con vida y los componentes inertes del entorno terrestre o acuático. En el estudio de los ciclos biogeoquímicos se aborda la composición y dinámica de los elementos químicos en la Tierra, determinando su abundancia absoluta y relativa y su distribución. En esta unidad analizaremos los ciclos del agua, del nitrógeno y del carbono en el mar. Como veremos, en el contexto planetario actual, en que la contaminación por compuestos de nitrógeno y carbono es una de las modificaciones antropogénicas que más impacta al funcionamiento de los ecosistemas, es crítico comprender el flujo de dichos elementos. Esto nos ayudará a comprender los problemas ambientales como el cambio climático o la contaminación y procesos esenciales para la sociedad como la producción pesquera y la depuración ambiental. En este gráfico vemos los registros de CO2 o dióxido de carbono en la atmósfera medidos en la estación de Mauna Loa en Hawái desde el año 1700. Podemos ver claramente que el CO2 atmosférico ha aumentado de forma exponencial en los últimos 50 años, esto a raíz de la revolución industrial y la quema de combustibles fósiles. El incremento de CO2 atmosférico de tal magnitud puede alterar el ciclo del carbono, afectando a los distintos componentes del ecosistema. Para entender y mitigar estos efectos es imprescindible comprender cómo circula el carbono en el planeta. De igual manera, en esta gráfica vemos cómo la cantidad de nitrógeno liberado al medio ha incrementado de forma significativa en los últimos 40 años, y vemos que esto es resultado de la liberación de nitrógeno sintético, es decir, nitrógeno producido por el humano. Más adelante veremos qué produjo este incremento en esta liberación, pero aunque no tengamos mayor conocimiento del ciclo del nitrógeno por ahora, es bastante intuitivo deducir que la introducción de distintas formas de nitrógeno al ambiente
puede provocar alteraciones en el ciclo de este nutriente, que finalmente es un componente esencial de los organismos. Imagino que durante lo que ya han avanzado en su carrera ya les han explicado repetidas veces la particular importancia de estudiar todos estos aspectos en el mar. Sin embargo, nunca está de más repetirlo, ¿no? Como ven en esta imagen, más de la mitad de la superficie del planeta está cubierta por agua de mar, cuya profundidad media es de 3.500 metros. Así que imagínense el volumen, ya no superficie, que está bañado de agua en el planeta. Además, el mar almacena el 97% del agua del planeta, que se encuentra en forma de agua salada. Entonces, por su volumen y contenido de agua, el mar es un importante reservorio de los distintos elementos, por lo que resulta esencial en el flujo de estos en el medio o en todo el planeta. Como ejemplo, el flujo de las distintas formas de carbono y nitrógeno en el medio marino afecta enormemente los regímenes de producción primaria, esencial para la vida, y para el secuestro de carbono y la mitigación del cambio climático. Todo esto y más es lo que veremos de entender en esta unidad.